compartir hoy, dile al que está al lado de ti, saca tu Biblia. Nada de que prendo mi celular, porque si tú traes celular, yo te voy a reprender. Yo te voy a reprender. Tú debes traer una Biblia. Porque si no, lo que tú me estás dando a entender es que tú, de tu cristianismo es chafa. Tu cristianismo es de chocolate. Tú nomás vienes a la religión a persinarte para que Diosito te haga el paro. Y Diosito no te va a hacer el paro. Por lo menos ahorita en estas 2 horas no. Ok, saque su Biblia, dile al hermano de al lado. Si no traes Biblia, acércate a los pastores y ellos te van a vender una. Oigan, por el amor de Dios, no es posible que tengamos que estar vendiendo Biblia a los pastores en las iglesias. ¿A dónde hemos llegado, Jesucristo Redentor? La placa te dijo, así que dile de al lado, saca tu Biblia. Si no trae Biblia, dile, compra una. Compra una. Mi cuarto. Miren, también tengo un libro muy bueno aquí que se llama Infidelidad. Está muy bueno este libro. Así que acérquese, este libro está buenísimo. Habla de cómo restaurar la confianza cuando he estado de adúltero o de fornicario. Y ya pensé dejar de hacerlo. ¿Listo? Sale, levante sus Biblias. Levante su Biblia. Quítate la gorra, Abner. ¿Por qué? Levante su Biblia, pero bien levantada. Ándale, Dayan, por el amor de Dios. ¿Por aquí viene a la iglesia y no tiene usted Biblia? Padre Santo, baje su mano. La intención de mi intención es hablar sobre primera carta a los Tesalonicenses 4. Vamos a primera carta a los Tesalonicenses 4. Esta predicación es muy difícil. Primer libro de Tesalonicenses. Primer libro de Tesalonicenses 4. 4:2. 4:2. ¿Ya amén? Si no trae Biblia, pues ya ponlo ahí en el proyecto de la Biblia, por favor. Usted no se preocupe, siéntese ahorita arreglado. Si usted le debe a la librería desde hace como 15 años, acérquese, no sea malo, ayúdenos, por favor, pague. Pagation, por favor. Ok, me encontré en un problema en medio de lo que yo estaba comiendo para mí. De repente me encontré con esto y dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos del Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros. Le estaba dando el apóstol Pablo cómo le conviene conducirse y agradar a Dios, y entonces le dice que abunden más y más. Y entonces el apóstol Pablo vuelve a decirlo: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios, ¿cuál es? Vuestra santificación. Qué interesante. Que os apartéis de ¿qué? De fornicación. Y el 4 dice así: y que cada uno de vosotros sepa que tener a su propia esposa ¿en qué? En santidad y honor. Y no solamente dice en santidad y honor, sino que pone punto y coma el escritor sagrado y después dice: y que ninguno haga, no en pasión de concupiscencia. ¿A quién? A nuestra esposa, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Entonces quítalo. Entonces ya se imagina, el hermano Naín está estudiando, está metido ahí, y de repente me veo con un problema. ¿Cuál? Que no puedo predicar eso. Chin. Para poder llegar a esta predicación, que va a ser hasta la semana entrante,
tuve que regresarme al libro de Isaías. Vaya conmigo a Isaías, que es de donde voy a predicar. Esta predicación de tener a la mujer, de tener a la esposa en pasión de concupiscencia, esa va a ser la semana entrante. Dile al que está al lado de ti: ora lujurioso, que va. La semana que entra vamos a hablar de la lujuria y de la lascivia. De cómo tú, aunque seas mi hermano en Cristo, como seas cristiano, tienes pasiones bajas y desordenadas, como los mundanos tienen a sus mujeres. Así me quieres tener a mí, aquí en la cama. Creo que ya no van a venir la semana entrante. Dile que vengan la semana entrante. ¿Ok? Sí, porque los matrimonios no hablan eso. Los matrimonios guardan silencio porque es algo vergonzoso. Es un acuerdo, el silencio que tienen las parejas. Entonces me fui a Isaías 59:14. Vaya conmigo a Isaías 59:14 y me vi en un verdadero problema que les quiero compartir hoy. ¿Me tengo que apurar? Porque yo sé que ayer jugó la América, ¿verdad? ¿No jugó la América? Ganó 1-0. Necesitamos a Cristo, verdaderamente. México necesita de Jesús. Amén. ¿Cuántos inconversos por alcanzar? Y hablando de inconversos, vamos a hablar sobre eso. Entonces Isaías 59:14-16 habla algo muy interesante. Y vaya conmigo, y dice de esta manera Isaías 59, profeta mayor del Antiguo Testamento. Amén, 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 amén. ¿Estás conmigo? Sí, amén. Ok. Dice así, Isaías 59:14-16. Dice así: y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y le desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y no hay nada más parecido que lo que estamos leyendo, que la situación que está viviendo México en este tiempo. Claro que es cierto, donde no existe ya el derecho, donde la persona que está haciendo mal se está gozando haciendo el mal, donde está acrecentándose la maldad de una manera terrible, de una manera que nosotros no nos podemos imaginar. Y me gusta mucho esto, le voy a decir por qué. Quien no se ha dado cuenta de lo que está pasando, está viviendo en otro planeta. Yo recuerdo todavía, muy inocentemente, cómo en mi casa sonaba el teléfono. ¡Ring! ¡Ring! Entonces corrías, levantabas la bocina y dices, bueno, oye, sí, te hablan. Hoy en día la revolución de los medios de comunicación ha sido terrible. En 10 años esto ha sido una ola que ha aplastado a todo el mundo. Hoy en día tú tienes Facebook y tienes cualquier medio de comunicación para poner en vivo, en el momento exacto, cualquier situación que está pasando. Y eso es algo muy bueno, pero también por otro lado es algo muy peligroso, porque hoy en día te regalan los celulares si tú quieres poner un negocio, pon negocio de celulares. Eso es negocio, porque todo el mundo quiere cambiar, todo el mundo quiere tener, todo el mundo quiere hablar y todo el mundo quiere estar comunicado y entonces en este tiempo nosotros como iglesia tenemos que enfrentar esa problemática. Ya no estamos hablando de los baby boomers, que era la generación pasada. Ya no estamos hablando de la generación X, a la cual yo pertenezco. La generación X somos los hijos del divorcio, donde la mayoría de nuestros padres se divorciaron, se separaron. Ahorita estamos pastoreando a una nueva generación, que son los que están aquí sentados, que se llaman los millennials. Y los millennials son chavos que no están pensando en que tienen que construir, que tienen que comprar un terreno para construir una casa para vivir el día de mañana. No, ellos están viviendo el hoy y el ahorita y no les importa nada. Están cazando Pokémones, para que me entiendas. Están viviendo al día, no les interesa nada. Y eso es muy preocupante, porque cuando te hagas anciano, ellos no van a estar para cuidarte. Ay,
Ay Dios, ¿en serio, pastor? ¿En serio? Nadie te va a cambiar el pañal, ni nadie te va a estar yendo a bañar. Así que mejor haz una buena comunicación con tu esposa para que tengas un buen fin en esta tierra. Y el primer libro de Tesalonicenses claramente nos habla de una cosa, ¿qué? De cómo Dios le exige al pueblo, algo llamado pureza sexual. Dios está hablándole al pueblo que tiene que tener pureza sexual. Y es algo muy interesante porque es la expresión de la voluntad de Dios. ¿Para quién? Para aquellos que le conocen. Muchos hemos aprendido a amar a nuestras esposas de una manera buena y honorable, pero muchos no lo están haciendo, porque en el hecho del matrimonio está lleno de lujuria, está lleno de pasiones desordenadas, y esas pasiones y lujuria caracteriza al que es impío. Así viven los que no conocen de Cristo. Así que el cristiano debe distinguirse por cómo lleva su matrimonio. El posmodernismo, que es lo que estamos viviendo ahorita, el posmodernismo ha enviado a toda la gente a una búsqueda frenética de una pasión desenfrenada. El posmodernismo nos ha enviado a una búsqueda muy frustrada de la perfecta experiencia sexual, en donde muchos matrimonios han caído también. Se nos engaña, se nos dice sutilmente que debes tener una vida dinámica sexual muy placentera. Muy placentera. Entonces tenemos matrimonios, tenemos personas que se lanzan en la búsqueda frenética de la máxima experiencia sexual. Y si no tienen esa máxima experiencia sexual, se ocasiona una resignada y muy frustrada de un descontento de las relaciones sexuales normales. O sea, cualquier pareja que tiene una relación normal sexual es producto de descontento. ¿Por qué? Porque la cultura, los medios de televisión, la política, las escuelas y todo lo que nos rodea nos enseñan de que tenemos que correr tras algo que sea algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Sentir un nuevo orgasmo, un orgasmo más grande, sentir situaciones diferentes en el sexo y más sexo, más sexo, más sexo, más sexo. Y es la cultura del consumismo metida en la cama de los cristianos. Es una realidad lo que estoy hablando, es aplastante. Y es la forma en que tus hijos están siendo educados en la escuela. Quiero que lo sepas de una vez hacia dónde voy. Es la forma en que nuestros hombres hoy en día están aprendiendo que tiene que ser el sexo. ¿Por qué? Porque quiero algo más dinámico. Esta ya no aprieta, quiero otra. Quiero más. Y es muy frustrante saber una cosa, que no hay más. No hay nada más allá. Hay dos cosas para sentir más. La primera, esa búsqueda por más pasión y esa búsqueda por más lujuria, es una búsqueda que estás teniendo por Dios, pero no quieres ir a buscar a Dios porque eso representa que dejes de estar fornicando. Y dos, esa búsqueda va a tener su saciedad cuando aprendas a amar. Y realmente lo que estás buscando es la aceptación y el amor de la persona con la que estás durmiendo. Oh, qué tema tan fuerte. Porque hay muchos matrimonios que están resignados, frustrados y descontentos con las relaciones sexuales normales. Porque no están de acuerdo con lo ordinario, no están de acuerdo con eso. Porque están buscando un dinamismo, buscando novedades. Solo para mantener la misma intensidad de ¿qué? La intensidad de sensaciones, la intensidad de sensación. Entonces no sabemos cómo tener una esposa de una manera pura. Y entonces van buscando en lujuria apasionada, van buscando la vida de los impíos, comportarse como gente que no conoce de Dios, para tener un orgasmo perfecto. Cuando el orgasmo perfecto se produce cuando estás en comunión con la otra persona, cuando estás amando a tu esposa en santidad.
¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? ¿Cómo ve? Entonces, las personas que están viviendo en esa problemática y la gente que está allá afuera que está viviendo en esa problemática, porque es una realidad. Ellos se paran en la farmacia y buscan la bebida para una estimulante erección, van y buscan cremas y se meten a las sex shops, buscan aparatos y buscan todo tipo de cosas para tener una experiencia nueva. Pero reitero, no hay nada nuevo. Y entonces para una persona que está en esa posición es muy frustrante saber que no hay más allá. Por eso van buscando de un lado a otro, y no hay nada más. Porque Dios nos hizo de una manera. La problemática de eso es que fácilmente se empieza a desvirtuar la situación sexual, se empieza a desvirtuar y comienza a perder el verdadero sentido que Dios nos dio para lo que es la sexualidad. Se empieza a perder el verdadero sentido por lo cual Dios lo hizo. Quiero que sepas que la rutina, de la cual todo el mundo se queja, la rutina es buena. La rutina es de parte de Dios. Porque la rutina da estabilidad. La rutina da estabilidad. La rutina te da una quincena, un sueldo que estás recibiendo, y esa es estabilidad económica. La rutina te da lo mismo en el matrimonio. Te da estabilidad porque aprendes a conocer a la persona. Pero si tú estás caminando en lujuria, queriendo el dinamismo y buscando por un lado, buscando por otro, lo único que vas a encontrar va a ser destrucción. Porque créeme una cosa, no hay nada más allá. Y estamos olvidando una cosa, que nosotros como gente, somos gente finita. Que nuestra situación sexual tiene limitantes. Nuestra situación sexual tiene límites. Tiene límites. Entonces nosotros no tenemos que ser gente que estemos siendo reprobados o cayendo por esa situación de rebeldía en contra de los límites del placer sexual. Porque la persona que va en contra de los límites del placer sexual, lo que está haciendo es producir toda clase de perversiones sexuales. Y lo que haces en la casa es una cosa, que destruir el placer sexual. Destruir el placer sexual, ordenado por Dios. Dios dice en su palabra que lo hace para que te deleites. Deleítate en los pechos de tu mujer. Deleite, está hablando de deleite. Y claramente el libro de los Efesios habla de cómo Cristo ama a la iglesia. Y entonces con ese ejemplo nos habla de que se murió por ella, de que dio su vida por ella, de que se entregó por ella. ¿Para qué? Para amarla, para prepararse a una iglesia santa y perfecta. ¿Para quién? Para entregársela a sí mismo. Entonces eso significa que el mejor amante es el que se sacrifica primero. El mejor amante es aquel que aprende a renunciar a sí mismo para que el otro tenga placer y para que el otro viva. Entonces eso tiene que ver con que no tengo que ser egoísta. Pero entremos en materia. Eso es solamente en la pura introducción. Cuando el libro de Isaías habla de que la verdad se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, lo que está hablando es que la verdad no tenía entrada. ¿En dónde? En las asambleas. La honestidad no podía estar más en las asambleas. No había integridad personal en aquellos tiempos. La ley, por tanto, había perdido su fuerza. Los procedimientos judiciales habían perdido el propósito, entonces también en la vida de la gente. Entonces la vida común había perdido estabilidad en los tiempos de Isaías. Y esto es algo muy interesante porque eso está pasando en México. Quiero hablarte hoy un poco sobre México para que tú entiendas lo que está pasando. Porque tú no puedes ignorar la iglesia, no podemos ser ignorantes de lo que está pasando en México. No podemos nosotros dejarnos llevar como si fuéramos zombies. Porque eso es lo que ellos están haciendo. Gente que no está razonando, gente que no está teniendo pensamiento, no tiene criterio. Eso es lo que ellos están produciendo, gente sin criterio, 1. Y 2, están produciendo gente muy frustrada socialmente.
gente que deje de participar y gente que deje de creer. Eso es lo que ellos están produciendo. El gobierno, estoy hablando en contra de ellos, estoy hablando sobre eso. Pero para poder entender eso, tenemos que entender una cosa. ¿Qué es la posmodernidad? Que está cundido. Estamos llenos de posmodernidad. Es una filosofía que está en la cultura, en el gobierno, en las escuelas, en las videocintas, en la televisión, en la música. Está por todos lados. No nos dimos cuenta en qué momento llegó. ¿Tú te diste cuenta en qué momento tú tenías un celular en la mano? Tú ni cuenta te diste, igual que yo. Ya teníamos un celular. Ya estábamos en Facebook. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Ya estábamos en WhatsApp. Oh, ya teníamos préstamos del banco. Ya teníamos un montón de cosas que nos empezaron a rodear. Y dijimos, ah, caray, ¿cómo sucedió esto? ¿Quién sabe? Pero está bueno, caminemos. Pero quiero que entiendas que el posmodernismo es un modo de pensar y es una influencia cultural generalizada. Y esa influencia generalizada, que es cultural, repudia cualquier apelación a la realidad o a la verdad. Repudia la verdad. Por eso tenemos un montón de gente allá afuera que está viviendo mentiras y que nos damos todos cuenta de que están mintiendo. Por eso en la casa tenemos a nuestros hijos que están mintiendo. Y tenemos a nuestros hijos que tú les dices, oye, pero es que tienes que hacer esto. Oye, y él te contesta, no, eso no está bien. ¿Pero cómo que no está bien? ¿Por qué? Porque esta es mi verdad. Tú tienes una verdad porque estás ruco. Yo tengo otra verdad. Tú dices, ¿pero cómo estás creyendo eso? Porque eso es la posmodernidad. Cada quien tiene su propia verdad. Cada quien tiene su propia verdad. Podemos hacer un consenso aquí en la iglesia. ¿A qué se refiere con eso? A que para unos el aborto está bien, para otros está mal, para otros ni me importa porque yo ni voy a abortar, para otros es mi derecho, para otros es un asesinato, para otros es defender la vida, para otros, y entonces ya no hay una norma que hable sobre una verdad absoluta, sino que cada quien tiene su propia verdad. Eso es el posmodernismo. Esos son nuestros jóvenes hoy en día, los millennials. Tú les hablas sobre verdades, tú les hablas sobre cosas que uno no puede hacer. Eso es para usted. Para mí significa otra cosa. ¡Wow! Por eso es tan importante lo que te estoy diciendo. Por eso te estoy diciendo que vengas y tomes una Biblia, porque la Biblia habla de una verdad absoluta. Y es la forma en que tú puedes pastorear y enseñarles la única verdad absoluta. Es la manera en que Él quiere que vivamos. Y si tú no la tomas, estarás viviendo por varios lugares extraviado, experimentando con tus hijos, experimentando con tu familia, llevándolos al borde del dolor y del fracaso. Porque no estás tomando la única regla de fe y conducta, que es la palabra de Dios. Se ha vuelto tan importante en este tiempo estar metido en la palabra. Y todavía hay algunos que todavía presumen que ni siquiera tienen Biblia y prenden su celular para tener su Biblia. ¡Qué tontos! Y ojalá se vaya muy ofendido usted. ¡Qué tontos! ¡Qué pretender! Que de esa manera voy a dirigir a una familia, voy a aprender a amar a una esposa, voy a saber lo que es ser un hombre. Cuando ni siquiera tengo un compromiso genuino con quien me quiere enseñar a ser un varón. Es la mentalidad que la sociedad tiene. ¿Y sabe qué? Se distingue por ciertas cosas. ¿Cuál? ¿Por qué se distingue esta generación? La posmoderna se distingue porque se libera de cualquier mandato. El posmodernismo te libera de cualquier mandato. Cada quien decide lo que es bueno y lo que es malo. Eso nos lleva al segundo punto. ¿Cuál? Crea uno su propia realidad. ¿Por qué tengo que crear mi propia realidad? Creo mi propia realidad. ¿Por qué? Pues porque es lo que creo que estoy bien. Ah, caray. Es importante esto, porque cuando uno hace eso, uno tiene que redefinir el pecado también, Oye, pero es que estás robando, no está mal, tengo necesidad. Ah, caray. Oye, pero es que estás abortando, estás matando una vida. ¿Y mi vida? ¿Y quién dice algo de mi vida? Eso hubieras pensado antes de acostarte con alguien.
Pero las personas hoy en día se evaden con una facilidad. ¿Por qué? Porque esto está cundiendo en la cultura. Esto está en la cultura es posmoderna. Entonces tengo que redefinir quién es Dios. También entonces, y entonces tú puedes hablar con tu hijo y puedes ver su concepto de sexualidad, y para él está bien la fornicación, para él también está bien la masturbación, para él está bien el bestialismo. Tú dices, ah, caray. Y entonces cuando vienes tú y dices, no, pero mira, papá, lo que tú dices es esto, pero mira lo que dice aquí, la verdad es esta. Por eso es tan importante la escritura en este tiempo, porque cada quien tiene su propio concepto de sexualidad, cada quien tenemos nuestro propio concepto. Entonces lo que esto nos ha llevado a pensar y ha dado como resultado es una cosa, ¿qué? Que se ha producido la liberación de las normas sexuales. Se ha producido la liberación de las normas sexuales. Y quiero que entiendas una cosa, fíjate lo que te voy a decir. Voltea a verme acá. Esto es una estrategia de la élite de poder. Es una estrategia de ellos. Esto es una estrategia de ellos. Porque cuando la sexualidad se libera, se derrumba todo tipo de condicionamiento moral. Entonces ellos están queriendo construir una sociedad libre de ¿qué? Libre de opresión. Es lo que ellos están pensando hacer. Porque detrás de la desregulación de las normas sexuales está la intención de reducir el crecimiento de la población del planeta. Ellos están viendo el aborto como un control de la natalidad. Se ha fomentado la destrucción de la familia, entonces también. Ellos están queriendo destruir la familia, permitiéndole a los homosexuales abrir iglesias, permitiéndole a los homosexuales tener hijos, permitiéndole a los homosexuales que no sean señalados. Ellos están destruyendo a la familia. Ellos están destruyendo a la base de la sociedad, la familia. Por eso la gente afuera está como está. Por eso ya no hay respeto allá afuera en las calles. Por eso está destruyéndose en México. Ellos están formando el nuevo orden mundial. Hermanos, vamos hacia allá. Vamos hacia allá. Y mucha gente está como tonta viendo los televisores, enojándose por lo que dicen o creyendo lo que la gente está hablando. Los noticiarios están coludidos con ellos. Están coludidos y tú tienes que saberlo. Y no puedes ser demasiado tonto como para estar creyendo lo que dicen. Las televisoras, no solamente las televisoras, también las escuelas están enseñándole a los niños que tienen que decidir para ver qué tipo de orientación sexual quieren escoger. ¿Y por qué tienen que escoger a alguien que no tiene criterio? Porque es su libertad. ¿Es su libertad? Pero si no tiene la edad para decidir, los padres tienen que decidir. Los padres no quieren decidir. Los padres están ocupados consumiendo como el gobierno nos ha enseñado, como el sistema nos ha enseñado, a consumir, a consumir, a consumir, a tener más y más y más. Entonces los padres delegan la autoridad aquí a las escuelas, y las escuelas han tomado la autoridad diciendo, ¿qué tipo de quieres? Experimenta. Te dejamos de tarea que te masturbes para ver qué es lo que sientes y lo pones en el cuaderno. Regresa, ¿qué fue lo que sentiste? Es que yo siento que soy hombre. Ah, sí, pues ves a otro hombre para ver qué es lo que sientes. Y los papás trabajando. O los papás delegando la autoridad ¿a quién? A las iglesias. Ay, pastor, óremele por favor y enséñele sobre sexo. La responsabilidad es tuya. La responsabilidad es tuya. Porque tú eres el padre. Estas son leyes que han sido aprobadas mundialmente. Esto no solamente está pasando en México. Yo estuve en China y en China yo estaba en un hostal donde yo estaba entrando a un baño de hombre y de mujer. Yo estaba aterrado porque entraban las mujeres y yo estaba haciendo el baño y yo lo estaba viendo. Pero ellos son muy modernos. Y te voy a decir una cosa, aunque prueben o desaprueben las leyes, quiero que sepas una cosa, el pensamiento ya está puesto en esta cultura postmoderna.
Por eso tenemos chicos hoy en día que dicen, es que no sé qué soy hombre o soy mujer, o como dice el pastor, o cosechada a perder, ¿no? Se acabó. Y tenemos a nuestros hijos hoy en este tiempo con una confusión sexual terrible, porque los papás no han querido abordar el tema en casa, no saben cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque con ellos tampoco se abordó el tema de parte de sus papás. La desregulación de las normas sexuales es la destrucción de la cultura, entiéndemelo, es la destrucción de la cultura. Los medios de comunicación están coludidos, el internet está coludido, la educación obligatoria que se imparte en las escuelas está enseñándoles sobre sexualidad a sus hijos. Esto va a producir adolescentes inmaduros, incapaces de asumir responsabilidades de ser